Bienvenidos al curso de ecografía vascular. En esta ocasión hablaremos sobre la ecografía de la aorta abdominal y de la ecografía de las extremidades inferiores para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. Mi nombre es Nieves Mendieta, soy médico de familia, soy médico formador del Aula Permanente de Ecografía Clínica de las Islas Baleares de Gerencia de Atención Primaria. Durante el curso de ecografía abdominal y sistema venoso de extremidades inferiores, explicaremos cómo es la técnica y la sistemática de exploración. También repasaremos la anatomía, cuáles son las indicaciones de ecografía tanto en aorta abdominal y sistema venoso de extremidades inferiores. Explicaremos el ecodoppler color y pulsado, cómo lo tenemos que aplicar, y también repasaremos el algoritmo de actuación en caso de hallar un aneurisma de aorta. En el caso de la ecografía de trombosis venosa profunda, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos de la sospecha de TBP y los signos ecográficos de la trombosis venosa profunda? La ecografía vascular de abdomen de la aorta abdominal es el método de cribado del aneurisma de aorta abdominal en la población de riesgo. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Por lo tanto, es el método de elección tanto para el diagnóstico y seguimiento del aneurisma de aorta. De la anatomía de la aorta abdominal debemos recordar que la primera rama que le sale es el tronco celíaco. Este se divide en arteria esplénica a la izquierda y arteria hepática común a la derecha. La segunda rama de la aorta abdominal es la arteria mesentérica superior. Posteriormente, de la aorta abdominal saldrán la rama arteria renal izquierda y arteria renal derecha. Y posteriormente, la aorta abdominal se bifurcará en arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda. Y las indicaciones de ecografía abdominal vascular es a la población de riesgo. Estos son varones mayores a 65 años que sean fumadores o exfumadores y que además tengan alguna enfermedad cardiovascular como dislipemia, aterosclerosis, enfermedad cerebrovascular e hipertensión. Y también a todos los hombres y mujeres mayores a 50 años con antecedente familiar de primer grado de haber tenido un aneurisma de aorta. Y para la técnica de exploración de la aorta abdominal utilizaremos una sonda convex de baja frecuencia. El paciente deberá estar en decúbito supino y a ser posible con las piernas en ligera flexión. Es recomendable que venga en ayuno de 6 horas para evitar el gas y que tengamos una buena ventana acústica. Realizaremos cortes transversales y longitudinales para su exploración, así como también utilizaremos el ecodoppler color. La sistemática de exploración de la aorta abdominal la comenzamos en el epigastrio con un corte longitudinal. Posteriormente giramos en un corte transversal y seguimos explorando desde el diafragma hasta la bifurcación aorta ilíaca. La mediremos 1 centímetro por encima de la bifurcación de antero-posterior de adventicia a adventicia. Tanto en corte transversal la podemos medir como en un corte longitudinal. La medida normal de la aorta abdominal es menor a 3 centímetros. Hablaremos de ectasia aórtica cuando esta mida entre 2,5 y 3 centímetros. Y diremos que tenemos un aneurisma de aorta cuando esta mida más de 3 centímetros. La medida normal de las arterias ilíacas tienen que ser de 1,5 centímetros. Aquí vemos nuevamente cuál es la sistemática de exploración en este vídeo, donde comenzamos en epigastrio, como habíamos dicho anteriormente, en un corte longitudinal y transversal. Comenzamos en longitudinal, identificamos las primeras ramas de la aorta abdominal, que es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, y luego giramos en un corte transversal y seguimos explorando los diferentes vasos. Vamos a identificar la arteria mesentérica superior. También podemos observar la aorta y a la derecha la vena cava. Anteriormente, por encima de la arteria mesentérica, vemos la confluencia portoesplénica y seguimos explorando la aorta hacia abajo hasta la bifurcación. Vamos bajando, bajando, bajando
hasta que esta se bifurca, como hemos dicho, y cuando vemos la bifurcación 1 centímetro por encima, podemos congelar la imagen y ahí medirla de antero-posterior, de adventicia a adventicia, como veis en las imágenes de la izquierda, donde la hemos medido en longitudinal y en transversal, y en la primera imagen vemos las dos arterias ilíacas, que también las podemos medir a esta altura. Y aquí le hemos puesto un ejemplo de aneurisma de aorta. En la parte superior es un corte longitudinal y en la parte inferior un corte transversal. Podemos ver a la izquierda, tanto superior como inferior, que vemos a nivel central la luz que se ve anecogénica, que no hay obstrucción, y periféricamente vemos una imagen hipocogénica, que es el trombo intraluminal. La podemos medir. Cuando la medimos para ver el grado de obstrucción, podemos medir primero la luz del vaso y luego incluir todo el aneurisma, o sea, incluyendo el trombo luminal, y podemos ahí calcular la medida del aneurisma, y nos medirá también el ecógrafo el grado de estenosis que tiene esta. También aplicaremos el ecodoppler color, donde en la imagen de la derecha podemos observar que a nivel central nada más nos va a captar en la zona de la luz del vaso donde no está obstruida, y a nivel periférica no capta porque está el trombo intraluminal. Y aquí le hemos puesto dos vídeos, uno en corte longitudinal y otro corte transversal, donde hemos aplicado el ecodoppler color. Como veréis, capta nada más a nivel central, donde no está obstruida la aorta abdominal, y periféricamente no capta porque vemos el trombo intraluminal. La ecodoppler color también es importante para descartar la principal complicación del aneurisma de aorta, que es la disección de la aorta. Y aquí tenemos el algoritmo de actuación en caso de hallar un aneurisma de aorta, que es el protocolo que tenemos en las Islas Baleares. En caso de encontrar un aneurisma de aorta y ésta sea menor a 3 centímetros, no requerirá controles. Si este mide entre 30 y 34 milímetros, el control lo haremos cada 3 años. Si mide entre 35 y 39 milímetros, realizaremos un control anual, y si esta mide entre 40 y 44 milímetros, se tendrá que realizar un control cada 6 meses. En cambio, a partir de 45-54 milímetros ya realizaremos una derivación ordinaria a cirugía vascular, pero si nos encontramos con un aneurisma mayor a 55 milímetros, tendremos que realizar una derivación preferente a cirugía vascular. Y ahora continuamos con la ecografía del sistema venoso de extremidades inferiores. Debemos decir que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100% para el diagnóstico de las trombosis venosas profundas, proximales, sintomáticas, tanto de las venas iliofemorales como de las venas popliteas. ¿Y cuál es la indicación de la ecografía de extremidades inferiores? Fundamentalmente se utiliza para el diagnóstico de las trombosis venosas profundas. Debemos recordar que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial a la hora de la exploración con la celulitis, las tromboflebitis, los linfoedemas, los edemas por éstasis, los quistes de Baker a nivel popliteo,
los hematomas musculares, los esguinces y los síndromes posttrombóticos. Recordar que los factores de riesgo de la trombosis venosa profunda es que un paciente esté inmovilizado, haya tenido un ingreso hospitalario reciente, una cirugía reciente, una neoplasia activa, un proceso infeccioso, antecedentes de trombofilia o tratamiento con anticonceptivos. ¿Y qué es la trombosis venosa profunda? Es la obstrucción parcial o total del sistema venoso profundo de una extremidad. Que llegaremos al diagnóstico teniendo en cuenta la clínica. El paciente se quejará de edema unilateral, tendrá dolor, eritema, calor y prurito. Le pasaremos la escala de Wells, que esta nos dará una probabilidad de estar frente a una trombosis venosa profunda. Si la probabilidad es alta, la realizaremos una ecografía vascular y con esta podremos llegar al diagnóstico. En cambio, si la probabilidad es baja, remitiremos al paciente al hospital para la realización de un dímero D. Y aquí tenéis la escala de Wells, son diferentes ítems, cada una tiene una puntuación y cuando realizamos el cálculo total veremos cuál es la probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Si es mayor a 2, tendremos alta probabilidad y si es menor a 2, probabilidad baja de tener una trombosis venosa profunda. Pues bien, ante la sospecha de una trombosis venosa profunda, primero tendremos que hacer la valoración clínica, pasar la escala de Wells. Si esta tiene una probabilidad moderada, alta, mayor a 2, realizaremos una ecodoppler venosa. Si esta es positiva, debemos decir que estamos frente a una trombosis venosa profunda confirmada. En cambio, si la valoración clínica de la escala de Wells la probabilidad es menor a 2, tendremos que remitir al hospital para la realización de un dímero D. Debemos recordar la anatomía del sistema venoso de las extremidades inferiores. Tenemos a la vena femoral común y a nivel inguinal vamos a ver de adentro hacia afuera la vena safena femoral mayor, la vena femoral común y la arteria femoral común. A nivel popliteo tendremos a la vena poplitea más anterior y a la arteria poplitea más posterior. Debemos que recordar que los trombos en el sistema venoso profundo se forman fundamentalmente en los puntos de la unión de la vena safena mayor con la vena femoral común, en la unión de la vena femoral profunda con la vena femoral superficial y en la unión de las venas tibiales y peronea con la vena poplitea. La técnica de exploración, en primer lugar, la realizaremos con una sonda lineal de alta frecuencia y en el caso que sea un paciente obeso podremos utilizar la sonda convex de baja frecuencia. Utilizaremos un software vascular, el preset venoso y aplicaremos el Doppler color y pulsado. El paciente deberá estar en decúbito supino y con la pierna en rotación externa. Sistemática de exploración. Exploraremos 3 zonas, cada una de ellas 5 centímetros y siempre realizando cortes transversales y longitudinales. Exploraremos la zona inguinal y un tercio femoral distal interno en posición anterior. El paciente estará en posición anti-Trendelenburg con el muslo en abducción y rotación externa. Cuando lleguemos al hueco popliteo, la pierna tiene que estar en ligera rotación externa y la rodilla levemente flexionada o en decúbito prono y sentado, apoyando la pierna afectada sobre la sana. Aquí puedes ver 2 vídeos de la sistemática de exploración de las extremidades inferiores. En el paciente que sospechemos una trombosis venosa profunda, comenzaremos explorando la zona inguinal, tanto en transversal como en longitudinal, con la sonda justo bajo el ligamento inguinal e identificaremos la confluencia safeno-femoral o el signo de Mickey Mouse con la sonda en transversal, que esta está formada por la arteria femoral común, la vena femoral y la vena safena magna. Seguiremos explorando más distalmente hasta que la vena femoral común se bifurque en vena femoral superficial y vena femoral profunda. Iremos comprimiendo cada 2 centímetros cada zona para ir descartando la trombosis. Para esto tenemos que ver que la vena cada vez la comprimamos con la sonda. En el tercio distal veremos la vena femoral superficial y la arteria femoral superficial. En cada segmento debemos aplicar también el ecodoppler color y el ecodoppler pulsado.
Y aquí vemos de nuevo la sistemática de exploración de la zona poplitea, donde vamos explorando con la sonda en transversal y longitudinal. Iremos comprimiendo 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo y iremos viendo que la vena se comprime, así descartamos la trombosis venosa profunda. Veremos que la vena poplitea está más anterior y que la arteria poplitea está más posterior, tanto en el corte transversal como en el longitudinal.